Buenos días a todos. A nombre del Grupo de Investigación en Desarrollo Económico y Análisis Estructural, les doy la más cordial bienvenida al tercer ciclo de conferencias. En esta ocasión tenemos el honor de presentar al doctor Marco Antonio Márquez Mendoza como conferencista y a la doctora Indira Luciano Montalvo como comentarista del trabajo titulado Integración Productiva y Cambio Estructural, un análisis de coeficientes importantes y de las aportaciones técnicas al crecimiento para México 2005-2020. Marco Antonio Márquez Mendoza es profesor investigador titular en la División de Estudios sobre Desarrollo y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Ha impartido cursos de teoría económica en la Facultad y el posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor invitado en la Universidad Cooperativa de Colombia en Bogotá y en la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador. Además, es miembro de la International Input-Output Association y de la Sociedad Hispanoamericana de Análisis Input-Output, y miembro fundador de la Asociación Mexicana de la Matriz Insumo-Producto. El doctor impartió diversas conferencias nacionales e internacionales. Además, ha publicado en revistas internacionales como Journal of Regional Science Policy and Practice, Journal of Economics Structures, Journal and Quantitative Economics, Atlantic Review of Economics, Revista de la CEPAL, Review of Political Economy, y en revistas nacionales como Problemas del Desarrollo, Ensayos, Revista de Economía, Revista de Economía de la Universidad de Yucatán. Asimismo, ha publicado diversos trabajos en capítulos de libros y ha realizado artículos de difusión en revistas como Contralínea, Irish Journal of Economic and Business Management. Sus líneas de investigación son cambio estructural, desarrollo económico, empleo, difusión tecnológica y comercio. La doctora Indira Luciano Montalvo posee un bachillerato en Economía de la Universidad de Puerto Rico y es doctora en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializa en los temas de insumo producto e impacto económico, economía regional y urbana y métodos cuantitativos. Se ha desempeñado como consultora en el sector privado. Es profesora investigadora y analista en radio y televisión. Fue asesora auxiliar del gobierno de Puerto Rico en desarrollo económico en la Fortaleza en los años de 2004 y 2005. En el 2009 recibió en España el ACESID a la primera edición del Premio Emilio Fontela, premio a la investigación otorgada por la Sociedad Hispanoamericana de Análisis de Input-Output. Como investigadora ha participado en proyectos relacionados al tema del estatus político de Puerto Rico y sus implicaciones económicas, al bienestar social generado por el proyecto de la península de Cantera, al efecto económico del cannabis medicinal y el cáñamo, la economía de la educación y la economía creativa. Actualmente es catedrática asociada del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico y directora de la Unidad de Investigaciones Económicas. Es investigadora del Observatorio de la Educación Pública en Puerto Rico, vicepresidenta de la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo de Puerto Rico y miembro de la Junta Directiva del Centro de Economía Creativa. A continuación, cedo la palabra al doctor Marco Antonio Márquez y a la doctora Indira Luciano. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir, a la doctora Tania Molina, al doctor Ricardo Zárate y al doctor Fidel Aroche por organizar este ciclo de conferencias sobre desarrollo económico y análisis estructural, así como también anticipo las gracias de la doctora Indira Luciano por sus futuros comentarios a esta presentación que voy a dar. Comparto con ustedes mi presentación. Muy bien, ya se ve, ¿verdad? Sí, Listo. Bueno, en efecto, este trabajo que voy a presentarles a ustedes es un trabajo que está en curso y cuyo título tentativo, como bien lo dijo la doctora Molina, se llama Integración Productiva y Cambio Estructural, un análisis de coeficientes importantes y de las aportaciones técnicas al crecimiento para México 1995-2020. Este trabajo analiza el crecimiento económico de México
considerando que el país ha empleado la estrategia de apertura comercial, la cual sugiere que por el efecto de los multiplicadores del comercio, la economía alcanzaría un mejor nivel de desarrollo. Incluso derivado de esta estrategia, se estaría en condiciones de cambiar el perfil de especialización por explotar las ventajas comparativas. No obstante, la realidad es que a más de 40 años de esta estrategia de crecimiento económico, han sido débiles los resultados alcanzados para el desarrollo del país. Sin embargo, a partir de 2018, México ha experimentado un cambio relativo en el modelo exportador al incentivar el mercado interno mediante el incremento de los salarios y el empleo de programas sociales que fomentan el consumo y el bienestar de la población. Sin embargo, aún con ello, pues de todos modos, el país no ha logrado impulsar este crecimiento ni ha logrado superar estos obstáculos del desarrollo. En este sentido, en enero del 2025, México ha propuesto, más bien se ha propuesto el Plan México, el cual es una política integral de desarrollo económico-social con el objetivo general de fortalecer el bienestar, promover la industrialización y transformar la economía de manera sostenible, ¿no? Este plan de manera muy particular tiene 12 metas, entre ellas está posicionar a México entre las 10 economías más grandes del mundo, aumentar la inversión pública y privada a más del 25% del PIB a partir de 2026 para alcanzar una meta de al menos el 28% para 2030. También se pretende generar 1.5 millones de empleos adicionales en sectores estratégicos como manufactura especializada, tecnología y energía. Se pretende también promover que el 50% de la proveeduría y el consumo nacional en sectores clave sea hecho en México. Incrementar el contenido nacional en las cadenas globales del valor, en sectores tales como la automotriz, la aeroespacial, los semiconductores y farmacéutica en al menos un 15%. Establecer que el 50% de las compras públicas sea de productos nacionales, impulsar el tema de la producción de vacunas dentro del país, reducir el tiempo para concentrar inversiones, esto es de 2.6 años a un año, a través de una ventanilla única digital, fomentar también 150,000 profesionistas y técnicos adicionales al año, ampliando la cobertura educativa. Promover la sostenibilidad ambiental con energías limpias, manejo de residuos y riego tecnificado. Eh, Garantizar que al menos el 30% de las pequeñas y medianas empresas tengan acceso al financiamiento y lograr que México sea uno de los 15 países más visitados en el mundo con apoyo al sector turístico e infraestructura. Digamos, dentro de este marco del Plan México, pues nosotros, pues, se pretende alcanzar en este documento, es medir las potencialidades de los sectores estratégicos de los polos de desarrollo para el bienestar en el tema del crecimiento económico. Estos sectores estratégicos, si bien no sé si alcanza mucho a ver, pero se trata de la agroindustria, aeroespacial, automotriz y electromovilidad, los bienes de consumo, la farmacéutica, electrónica y semiconductores, eh, química y petroquímica, textílicas, calzado, metales básicos, papel, plástico y metal mecánica. Entonces, para lograr este objetivo en esta presentación, yo la conformé por cuatro apartados. El primero, el marco teórico metodológico. Un segundo, sobre la evidencia del tema del crecimiento económico en México. Luego, los resultados de la metodología que se va a emplear. Y finalmente, una sección sobre conclusiones. Bueno, pues como está este marco es dentro del análisis estructural, yo me retomo al trabajo de Leontief de 1936, donde se presenta la tabla económica de Estados Unidos de 1919, en donde precisamente se muestran estas diferentes interconexiones entre las industrias de aquellos momentos, estas interconexiones derivadas de la producción y el consumo de los bienes y servicios, pero que en este trabajo una de las cosas que yo destaco mucho es la idea de que la economía es un sistema
y en este trabajo Lontiev lo que pretende, o lo que hace más bien, es aquí modelar a este sistema como un sistema cerrado en donde las decisiones de consumo inciden sobre el nivel de producción. No son independientes a este nivel de producción, sino es precisamente después, en el trabajo de 1944, cuando Lontiev precisamente presenta este modelo de insumo-producto, en donde se considera a la economía como un sistema abierto, en donde precisamente ya las decisiones de consumo son independientes al proceso productivo. De esta forma, ya en el 1944, Lontiev ya podemos considerar que la idea del crecimiento está precisamente conducida por un factor exógeno que es la demanda final. Sin embargo, para el año de 1949, Lontiev desarrolla esta idea del análisis dinámico. En principio es donde se considera que el proceso económico involucra no solo flujos de bienes y servicios, sino también la existencia de stocks de capital que condicionan la producción futura. En ese sentido, el capital no solo es un insumo en la producción, sino que también determina la capacidad de producción. Y esta capacidad de productiva o de producción no solo se refiere a la cantidad de bienes que una economía puede producir en un momento determinado, sino a la capacidad de ajuste de la producción en función de las necesidades de la demanda final. En este sentido, pues, el modelo dinámico que presenta en este trabajo involucra a los acervos de capital dentro del proceso productivo y va sugiriendo algunos posibles efectos sobre la inversión. No obstante, 10 años posterior a este trabajo, sobre esta idea de la capacidad de ajuste, fue criticada por asumir precios fijos sin considerar el impacto en el crecimiento económico. En ese sentido, solo menciona que el modelo dinámico de Lontiev deja de lado el hecho de que los ingresos por ventas en cada industria deben de cubrir no solo los costos de producción, como la inversión en nuevos bienes de capital para la producción futura. En este sentido, solo propone un modelo de planeación de precios para validar el modelo dinámico de Lontiev y demostrar que con la teoría del precio de capital el modelo es adecuado. Si bien en esta idea de analizar la dinámica del sistema económico y junto a ello el tema del crecimiento, fue hasta 1970 donde se propone precisamente esta idea del modelo dinámico. Sin embargo, antes de la aparición de este artículo, en 1963 se presenta un trabajo donde, a mi forma de ver, es clave para futuras investigaciones sobre el tema del crecimiento y el desarrollo de las economías. Es precisamente en este trabajo donde se define a una estructura del subdesarrollo como aquella que carece de los componentes funcionales necesarios para un sistema económico, para que un sistema económico sea eficiente. Esto incluye que es una economía donde hay una falta de capital productivo, una fuerza laboral ineficiente y una estructura económica poco articulada entre los sectores productivos. Esto es decir, la existencia de poca interdependencia entre estas ramas económicas, lo cual limita la capacidad de respuesta ante los cambios de la demanda y a su vez obstaculiza el desarrollo de los sectores más diversificados, ¿no? Entonces, de ahí pues precisamente que se entienda que una economía desarrollada es precisamente una economía que esté más compleja en términos de sus conexiones frente a otra que tiene una estructura productiva pues más desarticulada. En este sentido, me parece a mí que este trabajo abre una serie de diversas de investigaciones, abre la pauta, da pauta para diversas investigaciones sobre esta idea de la interdependencia de los sectores y el papel de ellos. Tal, por ejemplo, que en este mismo trabajo, pues bueno, si bien no es propiamente dentro de la metodología del sumo producto, la indagación del papel de los sectores como impulsores al crecimiento, sea por oferta o por demanda de insumos, como lo demostró, lo tipificó Hirschman, sí avanzaron sobre la modelación de estas técnicas.
Incluso bajo esta misma hipótesis, uno pudiera también considerar que lo que está de fondo es precisamente identificar esta importancia relativa de los sectores dentro de la estructura y pues frente a ella se desarrollaron algunos otros métodos como la idea de la extracción hipotética de chela en la década de los ochentas, ¿no? Entonces, precisamente en este tenor de querer estudiar el tema del crecimiento, vemos que una de las cosas que está al interior de ello es el tiempo. Y en esta lógica del tiempo y en la idea del crecimiento con el modelo de insumo producto, pues en principio, desde que se presenta el modelo, digamos, en punto de vista presente, tenemos que esta variación de la producción se define a partir de estos cambios en la demanda final y que a través de la inversa de Lontief se va a generar un nivel de producto. Sin embargo, considerando que se trata del tiempo en el tema del crecimiento, podemos incluso colocar también esta idea del modelo dinámico de Lontief en una situación de futura, porque precisamente una vez que se incorporan estos acervos de capital en la estructura productiva, se tiene cierta incidencia sobre el tema de la inversión. Aunque este modelo fue propiamente de Lontief, ha tenido diversas críticas, tanto teóricas como metodológicas, sobre el mismo papel del capital y en algunos casos también ha sido una herramienta indispensable para hacer el análisis económico bajo ciertas condiciones y con ciertos supuestos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de Cursi y Salvatori del año 2000, en donde se incorporan estas relaciones de capital-trabajo para las proyecciones del crecimiento de la economía. O, por ejemplo, también el trabajo de Stenger y de Reyes del 2020, donde se utiliza este modelo dinámico para a analizar el proceso de recuperación de una economía frente a un desastre natural. Otra de estas técnicas que yo considero que están dentro del futuro, pues es precisamente la idea de los coeficientes importantes, porque precisamente se trata de identificar la variación de este cambio en la estructura productiva y su potencial hacia el crecimiento económico, ¿no? Por el otro lado, es decir, por el caso ya del pasado, tenemos una de las técnicas muy utilizadas, que es el análisis de la descomposición estructural, que es de las técnicas más utilizadas, la cual a su vez también permite pues identificar cómo se constituye la variación de la producción. Es decir, ya no cómo se genera, sino o cómo pudiera modificarse, sino una vez que ya se ha cambiado el nivel de producción, entonces ahora se pretende explicar si ésta responde al proceso productivo, es decir, a la inversa de Lontief, o corresponde al tema de la demanda final. Entonces, esta técnica ha sido de las más utilizadas y que ha permitido, pues, identificar cómo se va a constituir esta variación de la producción. Otra de las técnicas también utilizadas, bueno, de las ya aparecidas dentro de la literatura del análisis del crecimiento, es precisamente el análisis del crecimiento con las tablas de insumo producto, que pretende, pues, cuantificar cuál es la aportación que hacen tanto los coeficientes que están al interior de la oferta y aquellos coeficientes que están al interior de la demanda en el crecimiento económico. Entonces, en este trabajo, con la idea de identificar las potencialidades de aquellos sectores estratégicos de este Plan México, se utilizan precisamente dos conceptos importantes o dos técnicas aquí, como aquí se han señalado. Una de ellas, pues precisamente tiene que ver con este concepto de coeficiente importante, que se refiere a aquellos coeficientes técnicos de un sector que tiene una influencia particularmente fuerte sobre uno o más elementos del modelo insumo-producto y que son a su vez asociados a la matriz inversa de Lontief y que permite a su vez generar un mayor nivel de producción. Si bien esta técnica no es nueva, no hay, como vemos nosotros, uno de los antecesores de este trabajo, digamos, está desde Sherman y Morrison de 1950, pero pues también ha habido diferentes aplicaciones de esta misma indagación de los coeficientes importantes sobre la idea del cambio estructural. Incluso hay recientemente, digo recientemente,
desde el 2000 para acá, una propuesta también desarrollada sobre una forma alterna de identificar estos sectores, perdón, estos coeficientes importantes, ¿no? Me parece que publicada en 2008. Y bueno, un segundo concepto o de la técnica de la que se pretende abordar aquí es precisamente con este análisis del crecimiento económico y para el cual entonces se va a incorporar el concepto de un coeficiente de aportación técnica el cual precisamente hace referencia de cómo una vez encontradas estas aportaciones de los coeficientes, pues se puede modelar el crecimiento y a partir de la modelización del crecimiento se va a incorporar no solamente el incremento que se tiene del tema de los insumos, sino es un incremento que depende del crecimiento que tienen el resto de los sectores. Es decir, un sector al momento de ofrecer insumos va a influir esa influencia, ese abastecimiento de insumos a partir del crecimiento que experimente. Entonces, ese crecimiento que experimente en otro sector al momento de volver a demandar estos insumos, pues va a tener esta influencia, ¿no? Entonces hablamos de un coeficiente de aportación técnica que surge precisamente de este análisis del crecimiento y en el cual se pretende modelar cómo es este crecimiento económico de acuerdo a la estructura económica en un tiempo determinado, digamos en este caso, como se veía en la lámina anterior, en el presente frente al pasado. De manera ya más puntual, en su parte metodológica, esta idea de los coeficientes técnicos, pues precisamente esta es una de las fórmulas que se ha utilizado muy a menudo, lo retomo de un trabajo del doctor Aroche, y que precisamente ahí vemos que los argumentos de eh, ahí se me olvidó, estos resultados de esta fórmula es incorporar tanto a los coeficientes técnicos, a los elementos eh, de la matriz de multiplicadores de Lontief y incorporar también el tema del valor bruto de la producción. Se llaman índices de sensibilidad, ya recordé. Luego, por otro lado, en esa parte metodológica, partimos de que los coeficientes de que el valor bruto de la producción, perdón, se define efectivamente como la suma de los insumos más el tema de los factores productivos, tal que por cada unidad de producto, pues va a ser la suma de un coeficiente técnico más un coeficiente de valor agregado, y a través de esta lógica podemos nosotros llegar al modelo de precios de equilibrio de Lontief. Una vez con ella y considerando que en el modelo de insumo-producto y en las tablas en general de insumo-producto existen los rendimientos constantes a escala, pues incorpora el crecimiento que ha experimentado la economía en la tabla reciente, digamos en el caso del presente, y a partir de ello se hace una simulación de hasta dónde la economía habría crecido de acuerdo a ese crecimiento económico. De esta manera, lo que nos permite a nosotros es mantener la relación tecnológica que hay entre los sectores, esta relación entre insumos y factores, pero que se van a incrementar de acuerdo a estos rendimientos constantes. De tal forma que nosotros podamos considerar que el crecimiento es explicado por la diferencia de la utilización de insumos y factores que se ha proyectado y que tiene que ver con esta relación perdón, y que tiene que ver con la tecnología del presente menos la tecnología del pasado. Esto implica que se le esté restando precisamente aquella proporción de insumos y de factores. Entonces, al momento de hacer esta operación, nosotros entonces podemos en realidad calcular cómo es esta tasa de crecimiento que experimentan los sectores e incluso la economía en general considerando pues de que el crecimiento se define por una aportación que hacen los insumos y otra que hacen los factores productivos. A partir de ello, como ustedes se darán cuenta, también es muy parecido a la situación cuando hablamos de una unidad de producto en el corto plazo, pero aquí como ya estamos hablando entonces de que son aportaciones al crecimiento, podemos entonces reexpresar esta ecuación del crecimiento, de tal manera que nosotros, al momento de hacer la reexpresión, podemos calcular ahora
que la tasa de crecimiento de cada sector va a ser igual a la aportación de los factores productivos que multiplican a una inversa que incluye estos coeficientes de aportación técnica. Pues nos indica que cada una de estas entradas, visto desde la columna, va a ser dividida por la tasa de crecimiento de cada uno de los sectores que se experimenta, perdón, la tasa de crecimiento que experimenta cada uno de estos sectores. De ahí este concepto de aportación técnica, pues incluye en efecto, la aportación que hace los insumos para un sector, pero a su vez condicionada por el crecimiento que se ha experimentado en la economía y en los sectores, ¿no? Una de las cosas que motivan o que han motivado para estar mirando esta idea de coeficientes importantes y coeficientes de aportación técnica es precisamente porque uno de los elementos que hay al interior sobre la idea del cambio estructural es que en el largo plazo existe la sustituibilidad entre factores e insumos. Entonces, esta sustituibilidad entre factores e insumos, precisamente cuando miramos la parte potencial del cambio de las entradas, implica que pues, algunas van a aumentar y otras van a disminuir. Y lo mismo sucede con el caso de las aportaciones de los insumos al crecimiento. Entonces, de esta forma, nosotros también vamos a tener entradas tanto positivas, negativas y nulas dentro de esta matriz de coeficientes de aportación técnica. Ahora bien, una vez teniendo nosotros ¿cómo se llama? Esta explicación sobre el tema del crecimiento, pues vamos a ver qué es lo que sucede con el caso de la economía mexicana. Pues bueno, en primer lugar, una de las cosas que vemos nosotros aquí es cómo ha sido este desempeño del crecimiento económico de México. De acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional, entre el periodo 95-2020, el crecimiento del producto en promedio ha sido del 2%, y bajo la lógica de este modelo de apertura comercial se esperaría pues que estas exportaciones jalaran el crecimiento. Las exportaciones han crecido alrededor del 5.4% en promedio anual, pero a su vez también las importaciones han crecido al 6.1%. En una forma ah, de primera aproximación de querer mirar cuál es la explicación de este crecimiento, si depende o no de las exportaciones, vemos que hay una mayor correlación con el tema de las importaciones que de las exportaciones. Más adelante veremos qué es lo que determina el crecimiento o de acuerdo con las tablas que estamos manejando, qué cuentas por el lado de la oferta son las que más van a incidir sobre este crecimiento. Sin embargo, una de las cosas que podemos también analizar por acá es esta idea de el producto por trabajador o de la productividad que existe en la economía mexicana, la cual ha tenido una tendencia negativa. Y entonces una de las razones que podemos pensar de este bajo crecimiento es precisamente que cae la productividad, pero también otra de las razones que podemos estar pensando y que es notorio dentro de la gráfica del desarrollo del producto es precisamente el contexto internacional, ¿no? Porque ya como se ve, por ejemplo, en el caso de ambas gráficas, entre la crisis de 2008-2009 y la crisis de sanidad 2019-2020, tanto la productividad como el producto pues han venido disminuyendo. Ahora bien, visto a nivel sectorial, eh, la participación promedio de los sectores en el crecimiento económico, pues tiene mayor relevancia han tenido mayor relevancia las actividades del Estado, también así como el transporte de agua. Vemos que en el tema del comercio es, de hecho, la más relevante, la que participa en mayor medida. Esta clasificación, tengo que decir esto antes de continuar, esta clasificación de los sectores productivos es a partir de la base de datos utilizadas, que son las tablas de insumo producto publicadas por la OCDE y bueno, que nos permiten hacer un seguimiento, por así decirlo, desde 1995, tener la base completa desde 1995 hasta el 2020. Y a partir de ellas es que se han hecho los arreglos adecuados para poder entonces tener ciertas tasas de crecimiento real
y poder nosotros diagnosticar pues tanto este crecimiento, perdón, esta participación en promedio del producto que hay en la economía e identificar estos sectores. Como vemos, dentro de la lógica del Plan México, alimentos, bebidas y tabaco, que son parte de del sector industrial, pues destacan dentro de la participación de la producción del producto total, pero también el caso de la electrónica, en donde está aquí con computadoras electrónicas y equipo óptico, y, y me parece que son las únicas que están. Ah, bueno, y claro, la automotriz y electromovilidad, que estaría aquí dentro de los motores de vehículos, remolques y semirremolques. Ahora bien, si nosotros miramos de manera ya más puntual en el caso de las tasas de crecimiento que hay a nivel sectorial, vemos que en efecto, si vemos estas aunque si bien no son las ramas que crecen, que tienen mayor dinamismo en el producto, son aquellas ramas que tendrían o que se vinculan más de acuerdo a lo que se dice dentro del Plan México. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos los bienes de consumo, pero pues entre los bienes de consumo pues sí están los productos de la agricultura, los productos de la alimentos, bebidas y tabaco, está el tema del textil, hablábamos del papel, que en efecto por acá está, este, el plástico, los químicos, los petroquímicos. Y entonces, por ejemplo, desde esta forma de identificar a estos sectores estratégicos del Plan México, pues quien destaca en el crecimiento precisamente es el tema del sector automotriz y, eh, bueno, pues que es el de la automotriz principalmente y otros equipos de transporte. Porque al momento de nosotros de analizar el crecimiento de los sectores, quienes más ha tenido relevancia en este crecimiento es la minería y actividades y los servicios relacionados a la minería. En primer lugar, con un crecimiento del 7,5%, el otro equipo de transporte que también aquí nosotros lo tenemos, pero también ha tomado cierta relevancia las actividades de los servicios, como el tema de las actividades postales y mensajería, y los servicios de la explotación de minas y canteras y productos no energéticos. Entonces, aquí nosotros podemos ver, pues también incluso que está el transporte aéreo, que hablaba el Plan México sobre estos bienes estratégicos en el tema aeroespacial. Bueno, entonces, dicho lo anterior, en el caso ya de mirar o analizar cómo son los resultados dentro de tanto de los coeficientes importantes como estos coeficientes de aportación técnica, pues se han utilizado estas tablas de insumo producto de la OCDE y a partir de ella pues se han clasificado tanto en las transacciones internas y las transacciones totales y analizado pues precisamente estos límites de tolerancia, que son estos índices de sensibilidad que les mostraba al principio con la ecuación, y a partir de ellos pues viene la clasificación de los que son negativos hasta cero y desde los que son mayores hasta infinito. De acuerdo con esta clasificación, una de las formas en las que se ha identificado a estos sectores clave es, perdón, de los coeficientes importantes, es precisamente en la variación de entre el 0 y el 10%, en algunos casos, en otros casos también se ha aumentado al 20%, pero de manera más homogénea ha sido con una sensibilidad del 10%. En este 10% lo que nosotros vemos entre el 95 y el 2020 es que el número de entradas importantes de la matriz de coeficientes técnicos en 1995 fue mucho mayor que en el caso del 2020. Es decir, aunque algunos autores han afirmado que en el caso de la economía mexicana el modelo de apertura comercial se formaliza con el Tratado de Libre Comercio, algunos más dicen, no, pues viene desde las reformas estructurales en la década de los 80. Lo que vemos nosotros es que una vez que se ha aplicado este modelo, efectivamente, la integración de los sectores productivos nacionales ha perdido relevancia y esta ha disminuido. Por ejemplo, de acuerdo a estas entradas, nosotros podemos hablar de un grado de complejidad de la estructura productiva y a partir del potencial que es de una complejidad del 100%, ir alcanzando, de acuerdo a estas entradas, o más bien ir midiendo estos grados de complejidad. Y lo que vemos nosotros acá es que con estos resultados nos dicen que del 20,8% que teníamos
como un grado de complejidad en la estructura económica de insumos nacionales en 1995, pues hemos bajado por ahí de 18,3 puntos porcentuales para el 2020. A nivel sectorial, lo que nosotros vemos acá es que pues la mayoría de los sectores también es un reflejo, pues, ¿no? De que en muchos sectores, si bien el grado de complejidad que tienen estas entradas como impulsoras para el crecimiento no ha sido de mayor relevancia, sí ha venido mermando, por lo menos en lo que son estos sectores que queremos vincular con los estratégicos del Plan México, ¿no? Lo que vemos aquí, por ejemplo, es que aunque estas no fueron las actividades que tuvieron mayor relevancia en términos de la integración productiva y sus potencialidades al crecimiento, existieron algunas otras que tienen que ver con los sectores de servicios, por ejemplo, las actividades financieras y de seguros, que tenían 20 entradas importantes, las actividades del Estado con el mismo tamaño en entradas importantes, la explotación de minas y canteras y productos energéticos, le sigue, mientras que en el caso del 2020, pues solamente dos sectores fueron los que tuvieron mayor relevancia, que no están de este lado, que se trata de las actividades del Estado y el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. Una de las cosas también que es importante aquí considerar de estos resultados es que precisamente la economía en el año 2020 estábamos con esta crisis de sanidad, una crisis que pegó en todo el mundo y que pues fracturó estas cadenas de valor, en tanto que el comercio se vio fracturado y hubo un proceso en el que pues las economías tuvieron que aplicar una serie de estrategias de acuerdo a sus estructuras internas y con diferentes programas derivados del confinamiento, ¿cómo se llama? De cerrar las fronteras económicas, ¿no? Ahora bien, considerando nosotros las transacciones totales, bueno, en efecto, tal como muchos trabajos han notado, estas transacciones totales provocan un número mayor de entradas de coeficientes importantes que en el caso de las transacciones internas. Y aquí lo que vemos es efectivamente que en el caso de 1995, ahora de acuerdo con este mismo límite de tolerancia del 10%, pues crecieron las entradas importantes a 450, lo que refleja un 23,2% en el grado de complejidad, mientras que en el caso del 2020 también se incrementó y ahora se generó un 19,2% en este grado de complejidad de la estructura económica, ¿no? En el caso precisamente de los sectores que son, o que tienen que ver con estos estratégicos, de acuerdo a esta clasificación de la UDE, vemos precisamente que este, la tendencia nuevamente se mantiene, ¿no? En el caso del 2020, estas entradas importantes disminuyen y lo que habla es precisamente que el efecto de la integración de la economía con el exterior se hace mayor y implica pues de que en efecto, si bien no solamente en el que comparando las transacciones internas con totales, las totales tienden a crecer, pues hay un proceso muy grave de desarticulación de la estructura productiva mexicana. Eh, Al momento de analizar todos los sectores, los 44 sectores que se enmarcan dentro de la base de datos de la OCDE, vemos que pues, al menos el equipo electrónico, la construcción, otro equipo de transporte, minas y canteras y productos no energéticos, fueron las que más destacaron en términos de las que más destacaron que no están aquí dentro de los sectores estratégicos con mayor número de coeficientes importantes. Sin embargo, en el caso de 2020, este orden se modificó y entonces pasamos en primer lugar como la explotación de minas y canteras y productos no energéticos en el tema de la construcción, otro equipo de transporte y el sector eléctrico, ¿no? Entonces, prácticamente lo que está sucediendo aquí
es que miramos que hay ciertos sectores que si bien no están dentro de estos que considera el Plan México, que pueden ser potencializadores del crecimiento económico, mientras que los que se definen como estratégicos dentro del marco del Plan México, sí hay una cierta incidencia para que sean potencializadores del crecimiento que puede tener la economía. Continuando pues con este tema de los resultados, nosotros eh, en principio analizamos cómo es estas tasas de crecimiento que han tenido estos sectores estratégicos. Una de las cosas que aquí es importante resaltar es que a nivel de la economía, nosotros vemos que en el total de los insumos, quien mayor peso tiene en el crecimiento son los insumos importados más que los nacionales. Incluso esta idea de los negativos es que pues, no contribuyen al crecimiento, sino lo merman al mismo. Pero, por otro lado, una de las cosas que sale a relucir es precisamente que la aportación que hacen los factores productivos, tanto el capital y el trabajo, incorporados en el valor agregado, pues tienen mayor relevancia. Con otra base de datos que se ha trabajado y para otro periodo, porque acá en México tenemos la tabla de insumo producto más actualizada 2018, pues se ha demostrado que en el caso de los componentes de valor agregado, quien más ha tenido relevancia es la cuenta de los excedentes brutos de explotación que tiene que ver con el pago hacia el capital. Y nosotros al analizar, digamos, de estos sectores estratégicos e incluso en el caso de las actividades manufactureras como un sector relevante para el crecimiento, vemos que eh, la contribución que ha sido de los insumos intermedios, en donde ha sido positiva, tiene que ver con insumos importados, mientras que en aquellos sectores donde la aportación que hacen los insumos intermedios en el crecimiento y que es negativa, pues se compensa por el componente del valor agregado y aunque en la base de datos de la OCDE no tenemos desagregado esta cuenta, podemos suponer por algunos otros trabajos que quien está de fondo en las contribuciones del valor agregado es precisamente las aportaciones que hace el capital. Ahora bien, analizando estos, de acuerdo al modelo que se propuso, analizando cómo se distribuyen estos coeficientes de aportación técnica, si bien como todos sabemos, estos coeficientes pueden ser muy pequeños, en el sentido de que pues, donde uno, no es como en el caso de los coeficientes importantes, donde sí tenemos pues, valores incluso de enteros, aquí casi todo el tiempo son menores a la unidad, ya que se trata pues, precisamente de medir esa aportación de los coeficientes, en este caso, para el tema de la oferta, de los coeficientes de los insumos y del valor agregado. Entonces, bajo esta lógica, pretende pues analizar esta matriz de coeficientes de aportación técnica y generar ciertos rangos, pero medidos en porcentaje. Como vemos nosotros acá, en el que no podemos tener nosotros tampoco una matriz de aportaciones para 1995 y otra para 2020 porque pues precisamente se pretende abarcar todo este periodo en una sola matriz, a diferencia de los coeficientes importantes que pretenden proyectar estos impulsos, sí, estas potencialidades al crecimiento de los coeficientes técnicos, ¿no? Entonces aquí más bien es a partir del crecimiento experimentado y del crecimiento que tienen cada uno de los sectores, pues se identifican estos coeficientes de aportación técnica y lo que vemos es precisamente que hay un resultado, por lo menos del 95 al 2020, más alto que en el caso de los coeficientes técnicos. Hablamos de un 34% de las entradas de toda la matriz, que son 1936 en todos los casos, pero el 34% es para el caso de las transacciones internas y un 37% para el caso de las transacciones totales. A nivel desagregado, nosotros lo que vemos también pues es son estas entradas que pueden potencializar el crecimiento.
Entonces, una de las cosas que miramos nosotros, o que pues, aquí como resultado tenemos, es precisamente que el sector de las minas y canteras, productos energéticos, el coque y derivados del petróleo refinado, el automotriz, la electricidad, gas y agua, las actividades financieras y de seguros, así como las actividades del Estado, terminan siendo más potencializadores en el crecimiento que incluso algunos de los que se proponen como por ejemplo el caso de, ahora verán ustedes, de la pesca y la acuicultura, ¿no? Pues bueno, pues para finalizar, algunas de las conclusiones, en primer lugar, desde el punto de vista teórico, metodológico, pues bueno, los coeficientes importantes son una técnica adecuada para analizar precisamente este potencial de crecimiento económico. Sin embargo, pues bueno, en esta idea del crecimiento, los coeficientes importantes, como algunas otras técnicas, pues no podemos encontrar esta sustituibilidad entre factores e insumos. Mientras que en el caso del análisis del crecimiento, pues sí nos sugiere que una trayectoria al crecimiento más efectiva es cuando pues tanto la aportación de insumos y de factores pues más o menos es equilibrada, porque pues habla que tanto la eficiencia de factores y de insumos, bueno, en ambos casos contribuyen eh, de manera armónica hacia el crecimiento. Por otro lado, esta idea de los coeficientes de aportación técnica, si bien es un concepto que todavía requiere de alguna pulida, aunque ya a nivel técnico sí se puede este, comprobar, ¿no? Que efectivamente a partir de esta matriz inversa se obtiene la tasa de crecimiento de los sectores y de la economía. Pues una de las cosas relevantes acá a considerar es que haciendo una reflexión sobre esta capacidad productiva que no solamente tenía que ver con el incremento de los acervos de capital, sino más bien considerando estas posibilidades de adecuación de la estructura productiva en cuanto cambien las condiciones de la demanda. Aquí lo que se trata de incorporar, lo que se incorpora precisamente es el crecimiento que experimentan el resto de los sectores incide para el futuro del crecimiento de un sector en particular. Eh, Esto, digamos, sería como a nivel teórico-metodológico. Una de las conclusiones a nivel ya muy puntual sobre el caso del Plan México y los sectores estratégicos es que precisamente estos sectores, pues en principio son los que mayor participan y que también crecen más, pero pues no todos los sectores estratégicos tienen estas potencialidades para el crecimiento. Existen otros sectores que, de acuerdo con su papel dentro de la estructura productiva, pues tienen mayor poder para generar el crecimiento, tal como las minas y canteras de productos energéticos y no energéticos. Una de las cosas que sale también a la luz con estos resultados es que el reto de crear productos hechos en México es muy grande, ya que como vimos nosotros a nivel de toda de la estructura productiva a nivel agregado, los insumos intermedios nacionales no han contribuido al crecimiento, sino que existe una alta dependencia con los insumos intermedios importados. En efecto, es necesario atender la integración productiva nacional, pues como vemos nosotros, este modelo pues ha generado una pérdida de estos niveles de integración por incrementar estos vínculos hacia el exterior. Entonces, una de las cosas que acá se sugiere es que no basta con impulsar las exportaciones para crecer, sino se requiere de una política industrial en sectores impulsores y de estímulos, perdón, ya no alcanzo a ver acá por, bueno, y que también tenga estímulos en la idea de aumentar la productividad de los factores para estimular el crecimiento. Bueno, pues con esto concluyo la presentación. Muchas gracias nuevamente a todas las personas que me han escuchado y eso es todo. Bueno, saludos a todos.
y a todas, ¿verdad? Están presentes en la presentación. Yo realmente quiero resaltar varios aspectos y te felicito por tu trabajo. eh, Términos metodológicos, pero también aplicados, lo que esto puede representar para la toma de decisiones de política pública, específicamente, ¿verdad? De política industrial. Y yo creo que uno de los trabajos que nosotros tenemos como investigadores en esta área de insumo producto es un poco romper esos esquemas que tienen los que toman las decisiones de política pública respecto a cuáles son las mejores herramientas y que a veces es una visión bastante reducida de indicadores específicos donde, ¿verdad? Eso puede restringir las potencialidades de las estrategias que se implanten y los incentivos que se otorguen también a ciertas industrias específicas para promover el crecimiento. Así que en ese sentido, nosotros desde el insumo producto, pienso yo, que entendemos un poco mejor que es necesario utilizar variedad de indicadores y complementar unos con otros, ¿verdad? Para un poco ampliar esa información que tenemos de esa estructura productiva y tomar las mejores decisiones posibles. Me gustó cómo hiciste esa complementación hiciste una revisión de los coeficientes importantes, usaste de base y luego entraste a la aportación que aporta los coeficientes que propones para el análisis y pues eso también en términos de su aplicabilidad, ¿verdad? Para las decisiones de política pública, esta conversación que se debe tener entonces con los que toman esas decisiones, pues lo que aporta. Me encantó el análisis que hiciste de lo que el plan para México propone y lo que realmente, ¿verdad?, se está dejando atrás o se está perdiendo de vista cuando a lo mejor el análisis es más reducido en términos de la aportación que hacen al crecimiento, simplemente, ¿verdad?, o a lo mejor o cuánto empleo generan y pues tener bien claro desde el uso de vamos a decir, esta herramienta del insumo producto, que esa diversidad de indicadores te permite pues ver algo más amplio. Me parece que lo hiciste de una manera bastante fácil de entender y bastante clara haciendo esa comparación. Así que me hace recordar un poco acá, ¿verdad? Porque en todos los países pasamos, el caso, soy de Puerto Rico, ¿verdad? Y los trabajos que hacemos en términos de Puerto Rico, en poco analizar las políticas industriales y cuáles son sus vínculos con los modelos de desarrollo que hay establecidos también por acá es el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, pero ¿verdad? Se establecen unas políticas industriales, unos incentivos a unos sectores específicos, pero se carece un poco de esos instrumentos y esos indicadores que te permiten tener una radiografía amplia de esa estructura productiva. Me surgieron varias preguntas, aunque también va a haber, ¿verdad? Que el resto de los que están escuchando tienen oportunidad de hacer preguntas. No sé si las van a hacer desde el chat, supongo. Pero vi que utilizaste 1995-2020, que es un periodo de tiempo bien amplio para ver las diferencias en los crecimientos por sector y también pues total. ¿Hiciste algún ejercicio para ver cuál era el periodo de tiempo en donde me imagino que para México, como tal, para la estructura productiva, pudieras ver esos cambios ya expresados o simplemente deciste voy a coger un periodo de tiempo amplio y ver si en ese periodo de tiempo hay la sustituibilidad? O sea, ¿en qué te basaste, fundamentaste la selección de los tiempos o fue simplemente por las matrices, la base de datos que existe? Que utilizaste de la OECD, ¿no? Eso es una pregunta, porque realmente me quedé pensando en ese elemento de la sustituibilidad entre factores e insumos que dijiste que era importante para, ¿verdad?, poder analizar con esta técnica esos cambios y aportaciones a cada sector. Eso me llevaba a pensar si te habías planteado también utilizar otro año aparte del 2020, por lo que mencionaba de la pandemia y los efectos que pueda haber tenido. Em, Me fue sorpresivo el resultado de cómo la,
¿verdad? Las importaciones han tenido ese efecto en el crecimiento de los sectores que importan más o usan más insumos importados que locales, porque, ¿verdad? Basado en ciertas teorías económicas, de desarrollo económico, ¿verdad? Y visiones en relación a cómo el efecto que tiene la integración comercial de los países en la estructura productiva interna, ¿verdad? Siempre existe esa visión de que la sustitución de importaciones puede ser algo que resuelva fortalecer la estructura productiva local. Pero, aquí hago un poquito también traigo el trabajo doctoral de la doctora Tania, donde ella pues demuestra también un poco de que suponer que, ¿verdad? Va a haber una integración comercial, va a debilitar la estructura con otros países, va a debilitar la estructura productiva interna o al revés, ¿no? Y que tengamos una integración va a fortalecer la producción local, pues que depende de muchas otras cosas más que no necesariamente eso. Y eso pues fue un resultado bien interesante de tu trabajo. Y en ese sentido, ¿cómo si has tenido conversaciones o has hecho llegar también tus resultados al gobierno? Yo ahí lo voy a dejar porque te tiré varias preguntas a la vez, pero también quisiera ver si hay otras preguntas, ¿verdad? Del público. No sé si quieras ver las distintas preguntas y después intervenir. No sé cómo va a ser. Eh, Primero recabo las preguntas o, o ya me voy Vete, directamente en como te línea. sientas más cómodo Bueno, realmente, pues por si bueno, se repiten aquí cosas. en el chat hay una pregunta, Ajá. pero voy a empezar con lo que tú has preguntado. En primer lugar, pues te agradezco mucho los comentarios que me haces y sobre todo este cuestionamiento del tema del periodo. Una de las cosas muy importantes siempre es pues definir, ¿no? Qué punto de arranque y por qué ese punto de arranque, ¿no? Va a ser tu periodo de tiempo? Yo creo que una de las cosas que quizás hubiesen tenido mucho sentido para el análisis es precisamente mirar, pues ya que es un tiempo largo, donde se está operando toda esta estrategia de apertura económica, para el caso de la economía mexicana, mirar estos momentos en donde pues, vamos creciendo y ¡pum! Se cierra el ciclo con la crisis y nuevamente. Y entonces precisamente, quizás con algunas referencias teóricas, con esta idea de que pues, la crisis es una reorganización, ¿no? Tanto todo el tejido productivo, algunos sectores, diría Schumpeter, la destrucción creativa precisamente es donde surge. Y ahí es donde precisamente podemos identificar cómo se sustituyen tanto insumos como factores. Entonces, muy probablemente, frente a las crisis que se han tenido, pues bueno, desde el 2000, principios de 2000, de 2001, 2002, pasa, y tienes una primera, 2009 tienes otra segunda, y entonces eso me hubiese permitido tener pues un panorama más amplio y decir, ah, bueno, por aquí va, y en todo el periodo es de esta forma, ¿no? Sin embargo, siendo sincero, ya trabajando con los organizadores de este ciclo de conferencias, hemos notado, pues en principio tenemos varias, como todos los que hacemos insumo producto, limitaciones desde el punto de vista de las bases de datos. Y aunque ahora en día tenemos esta base de la OCDE, pues es un periodo largo para diferentes países, en el caso particular de México, y bueno, hemos hecho ya también algunos ejercicios para otras economías, por ejemplo, en el caso de China, en el caso de Corea. Hemos visto que de repente como que estas bases tienen elementos que no terminan de convencer al investigador. Una de ellas se deriva precisamente que uno esperaría en principio que este, en el caso particular de los coeficientes importantes, siempre tengamos, sean menor los coeficientes importantes en el caso de las transacciones internas que aquellas cuando se incorporan los insumos importados, ¿no? De entrada, por el simple hecho de que, pues, miramos que esos coeficientes terminan siendo como un tipo de elasticidad y entonces una de las variables se aumenta, esperas entonces a que esto me modifique o por lo menos tengas más presencia, sobre todo si estás utilizando un rango de sensibilidad, como en este caso del 0 al 10%. Y resulta que dentro de estos resultados, pues vemos que de repente PACs, ¿no? Dolores de cabeza y de otras partes, porque pues la base de datos no está, algo está fallando. Y ya por las diferentes técnicas que hemos analizado,
no termina de convencer. Otra de las cosas que también se ha hecho, y que en algunos casos por acá ha sido, por el caso de la economía mexicana, pues es utilizar las nacionales, ¿no? Y en las nacionales, pues sí, en efecto, como sabrás la historia del país, tuvimos por ahí un largo sueño entre 1980, fue la última publicación, luego hasta 2003, 20 años en los que no se publicaron nada de las matrices. Hubo algunas proyecciones, no oficiales, pero sí hubo algunas proyecciones. Entonces, prácticamente ya después del análisis de la apertura, pues tendría desde 2003 hacia 2018. Hablamos de 15 años, prácticamente con 2003, 2008, 2013 y 2018, con 4 matrices, ¿no? Entonces ahí nuevamente eh, ya no pudiéramos totalmente estar mirando estos momentos del tiempo. Aquí lo que pienso yo que este trabajo debe de tener todavía, debe haber un cambio en la base de datos, porque si bien aunque el periodo es muy largo y si yo realmente quiero aterrizar todo estos resultados ya para los hacedores de política, entonces ya no es, si se dieron cuenta, yo evaluaba, por ejemplo, del sector agroindustrial, de ciertos bienes, por ejemplo, consumo, ¿cómo se llama? Bienes de consumo, ¿no? Entonces, creo que la clasificación más adecuada tiene que ser desde las bases de datos nacionales. Y aunque en eso ahorita estamos trabajando ya con el grupo que tenemos para hacer las proyecciones más, digamos, de una manera de acercarnos con las proyecciones. Tenemos 2018, qué información hay hacia adelante para poder hacer un tipo de proyección y decir, mira, por acá venía y con esto podemos pensar que la trayectoria va hacia allá. Para realmente hacer entonces ya algo más certero, porque si bien acá hay varios supuestos con estas tablas, ¿no? De tanto, por ejemplo, no se tienen desagrado todos los componentes de valor agregado. Entonces hay una manera también de irle rascando, pero pues prácticamente ya de repente es eh, hacer muchos supuestos y entonces de repente uno se pierde con los resultados. Aunque la metodología sí puede ser muy interesante y adecuada. Acá en principio, pues bueno, sí, efectivamente pues se trata de cubrir los dos flancos. Por un lado, decir, mira, la base metodológica se puede rascar sobre esto y una de las cosas clave que nosotros hemos discutido mucho es precisamente cómo entender esta idea del crecimiento, ¿no? Ya del simple hecho de que es crecimiento, habla de tiempo, habla una cosa de que nosotros en Software tenemos de impactos, habla de algunas proyecciones, en términos, pues bueno, como se hablaba dentro de la presentación, y una parte de decir, bueno, pues lo que ha pasado. Entonces, a partir de lo que ha pasado es por donde lo vamos agarrando. Y ahorita en este primer arranque, en este primer salida de ese trabajo, pues he querido utilizarse, pues, digamos, todo el tiempo de decir, bueno, a lo largo de toda esta estrategia de crecimiento, qué es lo que ha pasado y por qué entonces podríamos hablar de estos sectores que son estratégicos para este plan, pero dentro ya de la realidad de una estructura productiva, pues resulta que qué papel van jugando. Entonces, hubiese sido muy interesante hacer esta segmentación del tiempo para tener quizás más certeza sobre cómo se van haciendo esta sustituibilidad entre insumos y factores, pero también para mirar, digamos, seguramente a lo largo de estos tiempos, algunos sectores permanecen y estos sectores que permanecen, entonces terminan siendo sectores que son relevantes dentro del entramado de la estructura económica. Hace algunos años hablaba, Luis de Mesnar hablaba del esqueleto de la estructura como esa parte donde a partir de este esqueleto se va generando toda la estructura económica, ¿no? Y es precisamente que puede ser que estos sectores, de una u otra manera, que se hallaran, pues son los que van a generar, digamos, todo este entramado en el que se sumerge la economía mexicana. Sí, aquí nosotros hemos tenido ciertos acercamientos con el tema de los hacedores de política económica desde la institución en la que estoy, pero digamos que todos estos resultados, como estamos haciendo esta proyección de las tablas, pues bueno, solamente podríamos decir, bueno, hasta 2018, pero de 2018 al 25, pues ya pasaron 7 años, y en esos 7 años sabemos que va a subir ya una oficial, una tabla de insumo producto para 2022,
Y si no, pues de mientras, pues bueno, pues tratamos de hacer no lo hemos, no lo tenemos concluido, pero sí estamos en eso, ¿no? De querer hacer esta proyección con la tabla y con los datos ya meramente nacionales para poder, hacer como tener una visión, ¿no? De esta idea, pues qué tan potencializadores son. Además de que en esta idea de los sectores estratégicos, una de las cosas que está muy puntual es precisamente su ubicación geográfica. Acá pues es una manera muy agregada, muy general, macro, y no considerando, digamos, esta dotación de los recursos, de factores o de su ubicación sectorial dentro de las regiones del país, ¿no? Pero sí, en efecto, yo creo que considerar la idea de marcar los tiempos es importante y, sobre todo, algunos momentos que terminan siendo estratégicos para el futuro de... Gracias. No sé si quieres que yo te lea la pregunta o la puedes leer directamente de la que está en el chat. Bueno, pues como gustes. Yo Ah, encantado de bueno. que leas. Sí. ¿Cuál es su opinión en cuanto a las cadenas globales de valor, en donde se indica la fortaleza de participar en ellas sin necesariamente ver hacia la estructura interna y la vulnerabilidad que genera el crecimiento de las importaciones y cómo contribuyen al incremento de la producción? Bueno, yo a mi forma de... Bueno, aquí hay una situación. Cuando analizamos esta idea de las aportaciones al crecimiento, resulta que podemos encontrar que los insumos importados tienen un efecto positivo sobre el crecimiento, ¿no? Y que incluso todos los componentes por el lado de la oferta, es decir, tanto capital, trabajo, los insumos nacionales e importados, y los impuestos, todos ellos pueden tener un efecto positivo sobre el tema del crecimiento. Por el lado de las importaciones es donde empezamos a mirar, pues, cuáles son todos estos proveedores de los que se van surtiendo, eh, digamos, la economía mexicana, ¿no? Si vienen, son elementos que vienen de América Latina, si son de Asia, de Europa. Y el tema de fondo acá es precisamente en dónde terminan esos beneficios de los efectos sobre el crecimiento. Una de las cosas que yo he visto para el caso de la economía mexicana es que como un perfil ya del crecimiento es que el tema de los excedentes brutos de operación han contribuido más en el crecimiento. Esto implica, pues, que precisamente el pago capital, es decir, la ganancia de los empresarios, es la que ha estado por arriba incluso que también del trabajo o de los insumos, de la aportación que hacen los insumos. En otros trabajos que he hecho, he notado también que la mayoría de tanto empresas exportadoras como las grandes empresas que operan en México, pues tienen que ver no con capitales nacionales, sino con capitales extranjeros. Entonces, mucho de esto, cuando hablamos de las cadenas globales de valor, incorporarnos a ellas, en efecto, puede ser que sean beneficios así, y solo si, en realidad, los beneficios de esa incorporación a las cadenas se quedan dentro del país, este, dentro de nuestro país, y no dentro de las ganancias de capitales extranjeros que pues se van. Yo creo que una de las cosas que está de fondo es eso, que muchas de las incorporaciones que se han tenido con estas cadenas de valor, pues han salido y lo que vemos nosotros es un bajo crecimiento. O sea, del 2% según los datos del Fondo Monetario Internacional, pues es casi nada de lo que hemos venido creciendo. Y sin embargo, vemos nosotros que las importaciones y las exportaciones crecen mucho más que lo que crece el producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por dónde viene la fuga? A mi forma de ver las cosas es que, en efecto, la incorporación de las cadenas globales de valor es beneficiosa sí y solo sí es a través del empresariado nacional, porque el empresariado nacional, decía un autor brasileño, que ahorita se me ha olvidado el nombre, hay un efecto de arraigo hacia los países. Y entonces muchas veces lo vemos, vienen temas de crisis y se van todas estas inversiones y junto a ello todas las posibilidades de ganancias y el país puede frenar toda esa senda de crecimiento que pudiera
estar alcanzándose, ¿no? A mi manera de ver, pues, creo que si bien, como lo plantea el Plan México, es importante que se incrementen el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, también es importante considerar que las pequeñas y medianas empresas no necesariamente son nacionales. En un país como México, donde la mayoría, datos del INEGI, nos dice que me parece que son más o menos, no tengo el dato muy fresco, pero estamos hablando como 611,000 empresas de la industria manufacturera. De esas 611,000 empresas, por ahí del 5% son las que exportan. Y de ese 5% que exportan, tenemos por ahí del 0,5 que son pequeñas empresas. Entonces, lo que estamos pensando por acá, o lo que me da a mí a pensar, es que precisamente esas pequeñas empresas no necesariamente son de capital nacional, sino más bien están dentro de una estructura de estas cadenas de valor, en las que son funcionales y que efectivamente se denominan el tamaño de la empresa por el número de empleados, cuando realmente lo que deberían de denominarse es por el tipo de capital en el que opera la empresa, si es nacional, mixto o 100% extranjero. Porque acá en México eso es lo que hacemos. Nosotros decimos, la empresa pequeña es de 0 a 10 personas y así vamos, ¿no? Entonces ya las macro de 500 personas para arriba, sí, pero el tema es el capital con el que trabaja. Entonces, para mí digo, ¿cómo puedo explicarme que pequeñas empresas están en actividades exportadoras, cuando además vemos nosotros que en donde existen empresas grandes hablamos de estructuras de mercado que no necesariamente hablan del escenario competitivo, sino de oligopolios, y que existen barreras, tanto pues, a la entrada como salida de la producción, ¿no? Entonces, eh, creo que en esta idea de la vulnerabilidad de estas cadenas globales de valor, si bien está por el requerimiento tecnológico de incorporación de insumos, pues también está la vulnerabilidad de quienes son los que están detrás sobre este accionar de las empresas, es decir, sobre el capital, me parece que propiamente extranjero, ¿no? Y que es interesante ver también cuando unimos ese aspecto de la vulnerabilidad por depender, ¿verdad?, de importaciones como tal, también a a lo mejor una estructura productiva o una política industrial que no necesariamente diversifica la estructura productiva o la importancia de distintos sectores. O sea, que podría intensificarse ese efecto negativo o esa vulnerabilidad también por una poca diversidad dentro de diríamos, los incentivos o la política industrial hacia ciertas industrias nada más. O sea, que la aportación que tú traes también permite ver un poco otras industrias que pueden permitir diversificar la estructura productiva y un poco compensar o, ¿verdad?, tener un efecto amortiguador. eh, por eso, Claro. ¿verdad?, impactos negativos. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se puede entender los resultados negativos de los indicadores de aportación técnica y qué implicaciones tienen los resultados negativos para la política industrial? Sí, en principio, una de las bondades, digamos, de esta metodología es que pues tiene los tres escenarios que puedes experimentar un sector. No crece, crece o decrece. Y entonces, las limitantes es que no explica por qué sucede eso, por qué crece o decrece, ¿no? Sino que más bien por eso miramos el pasado y decimos, bueno, frente al pasado, hoy estamos en este lugar. Y a lo mejor, en efecto, el modelo no va a poder incorporar eh, factores sociales, por ejemplo, o alguna guerra que pueda incurrir mirar las consecuencias de esa guerra y el efecto que tuvo, pero no se modela la guerra dentro de la metodología. Entonces acá, en esta metodología, efectivamente, pues decimos, como consecuencia de una situación como esta, pues tenemos un resultado negativo, ¿no?
Entonces hay un crecimiento negativo. En vez de que el sector haya crecido, pues decreció porque se dejó de demandar este tipo de bienes y se impulsó este otro tipo de bienes. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir sobre entradas negativas? ¿Qué es lo que está detrás? Bueno, en principio, lo primero que está es cuál fue el crecimiento del sector, a qué se debió. Uno. Dos, eh, puede ser también, como nosotros veíamos, o lo que yo quería explicar acá es que el listado de los insumos que utiliza cada uno de estos sectores aportan en algo al crecimiento del sector, pero cuando hablamos de los coeficientes de aportación técnica, se incorpora el crecimiento que experimentaron. Por ejemplo, yo le ofrezco, este sector le ofrece a otro tal insumo, pero este insumo que yo ofrezco va a depender del crecimiento que yo experimento. Si es negativo, entonces precisamente no lo voy a ofrecer, aunque en un principio haya aportado mi insumo para tu crecimiento, sino pues va a tener una parte negativa y entonces en ese sentido no va a poder generar un efecto de crecimiento, sino va a frenar tu crecimiento, de tal grado que cuando yo pueda estar mirando, por ejemplo, en la suma columna, pues ahí veo que el crecimiento potencial que pudiese haber tenido si hubiera crecido positivamente, pues no va a serlo. Sin embargo, en este proceso de interrelación, pues sí va a haber un efecto a la larga de qué es lo que puede, el crecimiento que se puede experimentar. Entonces, lo que yo entiendo con la metodología es que, en efecto, al igual que en el análisis de la descomposición estructural, que también tenemos elementos, pueden ser elementos negativos, positivos o incluso ambos negativos, pues se requiere precisamente incentivar, o sea, el proceso productivo, o sea, la demanda final. En este caso, se necesitaría incentivar a aquellos sectores que tienen un crecimiento negativo en la economía, como parte de la política industrial. Y sobre todo, cuando miramos nosotros esta matriz, lo que miramos es precisamente cómo eh, te termina afectando unos sectores más que otros por este proceso de interacción en el crecimiento de la interdependencia sectorial, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos de leerlo? ¿Cómo leer entonces estos resultados negativos en una aportación al crecimiento? Pues en efecto que no aportan al crecimiento. Termina siendo como algo necesario, pero que no ayuda. Y aunque se ocupe, no puede impulsar el crecimiento. Y no lo puede impulsar porque a veces lo entiendo de esta manera, puede ser que esté equivocado, pero a veces es necesario eh, ocupar ciertos bienes que en realidad no contribuyen a la producción, pero son necesarios. Entonces esto yo o puedo entenderlo con esa lectura con resultados negativos o el tema de que pues efectivamente si la economía, si el sector ha caído, pues no espero que tengan efectos positivos en todos los insumos y factores que se emplean, ¿no? Sino más bien que van hacia la baja. Porque pues, no hubo un crecimiento en la economía. Sí se generó algo, pero en realidad disminuyó el nivel de producto. No sé si hay alguna otra pregunta, pero pues te felicito, Marco, de nuevo por el trabajo y las aportaciones. Esperamos ver entonces el trabajo también finalizado y poder leerlo. Muchas gracias. Sí, yo también espero lo mismo. De repente se me ha complicado la vida, pero pues, seguimos con todo, como dice la canción, a todo pulmón y con mucho entusiasmo y muchas ganas de seguir en esta discusión de realmente del consumo producto. Y y pues sí, estaremos compartiendo el trabajo que Gracias, vamos a sí. tener en este proceso. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a todos su asistencia y participación, en especial a Indira Luciano, Marco Antonio Márquez, al doctor Antonio Ibarra, jefe de la Dirección de Posgrado de Economía, por todo el apoyo recibido para la realización de las distintas actividades organizadas por el grupo de investigación,
y a quienes nos apoyan desde el área de cómputo del posgrado de Economía, a la maestra Alejandra Contreras, al ingeniero Jesús Garrido y a todo su equipo. Asimismo, y no menos importante, el programa de estancias postdoctorales por México de la CCT. Gracias. Los esperamos el próximo 18 de septiembre a la misma hora con la doctora Carmen Ramos, que presenta el trabajo ¿Van la economía y la política de la mano? Un análisis para el caso de México, y el doctor Fidel Aroche en los comentarios. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Nos estamos viendo entonces próximamente. Saludos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a Hasta ustedes. luego. Hasta luego, Iria. Bye. Buena tarde. Gracias. Gracias.